Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 4 para la segunda parte acerca del reposo de Dios. Hemos visto cómo entrar en el reposo de Dios, y cuando hablamos de cómo entrar en el reposo de Dios, entonces estuvimos abordando el problema de por qué tantas veces no disfrutamos, el problema de la fe para disfrutar del reposo de Dios. Es básico, hermanos. Si la fe falla, falla el reposo. Es muy sencillo, porque sin fe nosotros no reposamos. Si usted no cree en que Dios le está auxiliando, no va a reposar. Y también dentro de este proceso de entrar en el reposo, porque muchas veces tenemos el derecho, pero no lo recibimos, es porque nuestra fe se afecta en la forma en que la vivimos, la forma como nosotros asumimos la fe, la forma como recibimos las promesas de Dios, nos impide sentir el hecho de que estamos disfrutando. Para tener una fe adecuada, hermanos, recordemos que es indispensable temer a Dios. Temer a Dios es indispensable para tener una fe adecuada. Y decíamos que no se trata de tenerle pavor a Dios, aunque debiéramos, por quién es Él santo y yo quién soy. Pero Él es tan generoso, tan misericordioso, que no nos está pidiendo que tengamos pavor, sino que tengamos la suficiente reverencia. Nosotros somos a veces muy folclóricos. Creemos que Dios nos tiene que recibir como queremos, cuando queremos y en la forma que queremos. Y si algo debemos cuidarnos es que Dios reciba la mayor reverencia de usted y de mí. ¿Cómo me gustaban los años 70, los años 80, incluso los años 90? Cuando uno entraba a una iglesia, cualquiera que fuera, y no sonaba una mosca, hermanos. ¿Cómo me gustaba? Ahora, tampoco comparto que volvamos una situación de que entonces, si, como dije hace 8 días, si alguien le da de comer a su bebé, entonces ya violó el lugar. No, pero cuidémonos de no perder esa reverencia por el Señor, ese cuidado de honrar a Dios. Y esto tiene que ver con la práctica de la fe. Recordemos que además de la fe, la fidelidad son claves, son llaves para recibir el reposo de Dios, para vivirlo, que Dios lo entrega, pero muchas veces no lo vivimos. Hoy vamos a ver acerca del permanecer en ese reposo, y para este aspecto vamos entonces a volver al capítulo 4 de Hebreos, y esta vez leamos los versículos 8 al 11. Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 11 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese primer aspecto, hermanos, acerca de la segunda parte del reposo, de permanecer en el reposo, este primer punto lo vamos a llamar: en el reposo de Dios descansamos de nuestras obras. Lo repito, el que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras. Un problema serio que tiene el pueblo de Dios es que está procurando ganar el reposo de Dios a través de sus obras. Resulta que el reposo de Dios es un regalo de Dios a través de su gracia. Es un derecho que yo adquiero cuando soy regenerado y soy hecho por decreto hijo de Dios. Es un derecho que me asiste, pero ya lo vimos también hace 8 días, que es cierto que muchas personas no lo poseen. Y no lo poseen porque aunque tienen el derecho, aunque tienen el decreto de Dios, parece, dice la Biblia, porque no es que no lo tengan, sino no parece no haberlo alcanzado, porque no lo poseen, no caminan en ese reposo. El pueblo de Israel peregrinó por el desierto, y esto tiene que ver con nuestra peregrinación espiritual en esta tierra. Es decir, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, donde les faltaba el agua, donde les faltaba la lluvia, donde les faltaba el techo, todo esto, hermanos, que pasó el pueblo caminando por ese desierto, tiene que ver con el hecho de que usted y yo caminamos por un desierto donde muchas veces nos hallamos en sed espiritual, en necesidad.
Nos sentimos en dificultad. Ahora, el pueblo de Israel no logró el verdadero reposo cuando entró a la tierra prometida. Eso también era un símbolo. Ese no era el reposo prometido por Dios. Ese era el símbolo del verdadero reposo. Es que el verdadero reposo de Dios llegó con la manifestación de Dios en la tierra. Es decir, con la manifestación de Cristo. Cristo en la tierra es el mensajero del verdadero reposo para el mundo. Lo de la entrada a la tierra prometida, hermanos, es solamente un símbolo, es un anticipo de lo que habría de venir después en plenitud. Pero nosotros, la iglesia del Señor, que estamos establecidos en la tierra como iglesia, nosotros tenemos ese reposo en plenitud. Lo tenemos, es un derecho que Dios nos ha concedido. Y debemos vivir en ese reposo. Ahora quiero hacer un paréntesis. El día en que ese reposo lo recibimos en toda plenitud, para nosotros en nuestro tiempo no se ha hecho efectivo. Quiero decir, el día del total reposo es el día que estemos frente a Dios. Pero resulta que el tiempo es de los hombres, no es de Dios. En el estatus de Dios como eterno, ese reposo es un hecho para usted y para mí. Por eso usted y yo no debemos dudar en absoluto del reposo, a no ser que si alguien no es un hijo de Dios, entonces con razón tendrá dudas. Pero si somos hijos de Dios, ese reposo es nuestro derecho. Ahora, ¿lo estorbamos con nuestras actuaciones en la tierra? Claro que sí. ¿Lo estorbamos? Claro que sí. Entonces, el día del reposo en el tiempo humano es la entrada al cielo, pero el Señor ya hizo la obra para que nuestro reposo estuviera consumado. Por eso, cuando nosotros recibimos el reposo de Dios, descansamos de las obras. No nos toca hacer algo para ganar el reposo. Él nos dio el derecho y nos garantizó el reposo. Lo que nosotros hacemos es en gratitud a Dios, y cuando lo hacemos en gratitud a Dios, entonces vivimos el reposo. Ya estamos en el reposo porque Cristo cumplió la obra. Cristo cumplió la obligación de esas obras en lugar de nosotros. Por eso estamos en el reposo. Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, debía obedecer la ley. ¿Y qué pasaba si Israel desobedecía la ley? Pues moría. Bueno, nosotros debemos morir. Físicamente deberíamos morir. Pero resulta que Cristo lo hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Como Cristo murió por nosotros, ya entonces no necesitamos morir. Pero resulta que espiritualmente sí debemos morir, porque muchas veces nosotros creemos, como ya tenemos el reposo por derecho, entonces hagamos lo que nos plazca. Realmente la persona que quiere vivir haciendo lo que le place, no ha entrado en el reposo. Es decir, tenemos que dudar de que ha sido transformado por Dios. Porque la persona que ha sido transformada por Dios continuamente se esfuerza para mantenerse en un proceso de santificación, en un proceso de obediencia, en un proceso de honrar a Dios en sus actitudes. Por eso hablaba al principio tan insistentemente en la reverencia. Porque la reverencia nos dice a nosotros, el deber de la reverencia nos dice que Dios no tiene por qué recibirnos como queramos, cuando queramos y en la forma que creemos que podemos, sino como Él lo determina. Entonces no nos queda obra que cumplir. La obra fue efectuada por Cristo. Usted no va a ganar el favor de Dios con lo que haga. Cristo ganó con lo que hizo el derecho para su iglesia. Lo que hacemos, lo hacemos en gratitud. Lo hacemos en una obediencia santificadora, no en una obediencia obligatoria. Es en una obediencia santificadora. Y esa obediencia, claro que debe ser obligatoria, debemos imponernos la obediencia, pero todavía sabiendo que he reposado de mis obras, porque Cristo hizo la obra por mí.
Entonces la obediencia que nos corresponde, hermanos, es la evidencia de que estamos en el reposo. Cuando usted y yo nos imponemos a nosotros mismos la obediencia, estamos dando evidencia de que estamos en el reposo. Quiero decir con esto, eso se llama fruto. Es decir, de lo que hay en mí, sale afuera. Es muy triste que los cristianos estén en el templo como los becerros cuando están encerrados en la finca esperando al otro día para que los dejen probar tantico la leche. Bueno, eso hacían en mi tierra. Los dejaban al otro día probar tantico la leche para que le bajara la leche a la vaca y entonces sí ordeñarla. Hermano, si alguien deja tantico abierta la puerta, los becerros escapan a buscar la mama. Y a veces a los cristianos les pasa así. Están encerrados en un sistema religioso donde piensan que si se mueven entonces ya se van al infierno, y entonces por lo menos vienen a la iglesia, ponen cara de santos cuando realmente en su interior quieren salir corriendo como el becerro cuando le abren la puerta. Hermanos, no se trata de que estemos encerrados y confinados aquí a no movernos porque entonces nos vamos a ir al infierno. Se trata de saber que Cristo pagó, pero si soy una criatura nueva, entonces es porque de mí nace la obediencia. Cuando soy una criatura nueva, de mí nace vivir santamente. Cuando soy una criatura nueva, el día que la embarro me arrepiento y nos duele. Pero a veces la arrogancia religiosa no nos deja hacerlo, porque creemos que ya somos unos duros, porque oramos 24 horas, porque ayunamos 40 días. No, Señor, el duro es Cristo. Él hizo la obra. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, pero lo que usted hace es la evidencia de quién es usted. Lo que yo hago es evidencia de quién soy yo. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué evidenciamos en lo que hacemos? ¿Evidenciamos que somos hijos de Dios o evidenciamos que no hemos sido transformados? Porque déjeme decirle con todo respeto, si la obra que está realizando no evidencia que ha sido transformado, lo más probable es que no ha sido transformado. O es un hijo rebelde. ¿Y saben cuál es la salida a la rebelión? El dolor. El dolor. Entonces la obediencia que nos corresponde es la evidencia de que estamos en su reposo. Es decir, este es el fruto de estar en el reposo. La razón para no disfrutar el reposo radica en no permanecer en la fe de Jesús. Cuando el Hijo de Dios niega la fe de Jesús, no permanece en la fe de Jesús, entonces el reposo también se marchita. Por eso dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo. Nos habían enseñado tantas veces los religiosos de que nosotros espantábamos al Espíritu Santo. Se lo contrista. Un hijo de Dios contrista el Espíritu, no lo saca, lo contrista. Hermanos, no somos salvos por dejar las prácticas que consideramos pecaminosas. Somos salvos porque somos justificados del pecado por la obra de Cristo. Por eso el que está en el reposo de Dios descansa de su obra. ¿De qué descansa? De la obligación de pagar un precio, porque Cristo lo pagó. Pero le asiste el deber de vivir santamente, porque es la evidencia de que ha sido transformado. Es la evidencia de que es un hijo de Dios. Esta muerte vicaria de Cristo, vicario es el que ocupa el lugar de alguien, ¿no? Cristo ocupó su lugar y mi lugar, por tanto Cristo fue vicario suyo en la cruz. Ocupó su lugar, ocupó el mío. Esto, hermanos, de que somos transformados, se hace evidente en la fe que obra por el amor. El ser transformado se hace evidente en la fe. Cuando usted vive en la fe de Cristo, hay una evidencia de que usted es transformado. ¿Y cómo se hace visible esa fe? En el amor. En el amor. Esta semana me hizo llorar una historia que presentaron en la televisión, una mujer con sus 2 niñas.
fue desplazada por violencia intrafamiliar, su esposo la iba a matar. Y terminó por allá viviendo en un lugar muy humilde en Bogotá, pagando arriendo. Debía no sé cuántos meses de arriendo. Y a Dios gracias, publicaron la historia y muchos aportaron para llenarle la alacena a esta mujer. Y nuestro gato tuvo un accidente esta semana. A mí me dolía saber cómo invertíamos para que un médico curara a este animalito, que también debemos cuidar, pero que jamás debe ocupar el lugar de los seres humanos, porque son más importantes los seres humanos. La fe obra por el amor, dice el apóstol Pablo, dice el Señor a través del apóstol Pablo en Gálatas 5:6. Hermanos, procuramos estar en ese reposo para no incurrir en la desobediencia en la que incurrió Israel en el desierto. Cuando el pueblo veía que faltaba el agua, entonces incurría en desobediencia. Cuando el pueblo veía que le faltaba el alimento, incurría en desobediencia. Cuando el pueblo sentía cualquier cosa que creía que le hacía falta, decía: mejor vivir esclavos. ¿No es eso lo que le pasa a tantos hijos de Dios hoy día? Apenas nos duele una muela, levantamos los ojos al cielo para decirle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ellos no entraron en la tierra prometida por causa de su rebelión. Este es el reposo ofrecido entonces, el cual no es el verdadero reposo, pero el cual sí era un anticipo del verdadero reposo. Yo quiero preguntarle, ¿Dios le ha prometido un anticipo del verdadero reposo? ¿Usted lo está viviendo? Porque lo que hizo Dios con aquel pueblo rebelde fue: juré, no entrarán, dice el Señor, en mi reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Nunca pudieron pisar la tierra prometida. No disfrutaron de la abundancia que daba la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedientes. Muchos hijos de Dios no disfrutan de los anticipos del verdadero reposo, de la tierra prometida en esta tierra, valga la redundancia, porque su rebelión se lo impide. Y Dios tiene que prometer, porque Dios prefiere un hijo suyo aguantando hambre toda su vida, pero que viva sujeto, y no un hijo que si le llena la boca, entonces se siente mejor que los demás. Muchas veces la necesidad que padecemos, y me incluyo, tiene que ver con la necesidad de humillarnos, para que en nuestra humillación seamos suficientemente humildes para honrar a Dios. Y no estoy hablando de redundancia, porque cuando somos humillados nos hacemos humildes. Quien se desespera, hermanos, en las circunstancias del momento, y creo que en eso yo soy un campeón, y sospecho que algunos de ustedes también. Quien se desespera, hermanos, sepulta la fe. Algunos me han escuchado decir esta frase: la desesperación es el funeral de la fe. También niega a Dios, porque está negando la misericordia de Dios. Quien se desespera está dejando de esperar en la misericordia de Dios, por tanto está negando su misericordia. Y se está exponiendo a vivir una vida sin reposo, una vida sin la paz que da el apresto del Evangelio del cual hablamos en la anterior emisión. El apresto del Evangelio de la paz. Recordemos que apresto es algo que se hace para que algo sea más fuerte. La evidencia, la seguridad del Evangelio de la paz con Dios, la seguridad de que somos salvos, hermanos, nos hace más fuertes para que las circunstancias del momento no nos destruyan. Hermanos, no tenemos razón para estar desesperados. No tenemos razón para no reposar, independientemente de las cosas que nos toque vivir. No tenemos razón. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Y dice el texto, ese reposo es hoy. Ese hermanito que le toca el hombro le dice: hermanito, tenga paciencia, resígnese, que Dios sabe cómo hace sus cosas. No se le olvide que allá en el cielo usted no va a tener ningún afán. Eso no consuela a nadie, hermanos. Hay que tener mucha fe para que consuele a alguien.
y no somos de tanta fe como para que nos consuele. Nos debiera consolar, pero la verdad no nos alcanza. Hay un anticipo del reposo y es la tierra prometida. Estoy hablando de la tierra física. Estoy hablando de que Dios quiere que reposemos, que vivamos bendecidos en esta tierra. Estoy hablando de que Él quiere que pongamos nuestra cabeza sobre la almohada y durmamos como niños pequeñitos. Estoy hablando de que las cosas que nos pasan en la tierra no tienen razón de derrumbarnos, de derribarnos. Y sospecho que si a mí me ha pasado tantas veces, a algunos de ustedes también. No tenemos razón, porque hay un reposo, y el reposo es hoy. Ahora quiero hablar de que ese hoy tiene dos formas de que lo hagamos nuestro. Primero, el que ha entrado en el reposo de Dios, pero por su rebelión no lo está disfrutando, pues hoy es el día para que empiece a disfrutarlo. Pero aquel que no tiene el reposo de Dios, también hoy es el día, porque puede recibirlo hoy, si rinde su vida al gobierno de Jesucristo. Este reposo se hace tangible cuando vivimos cada momento, cada día, cada instante, aferrados y confiados en que Dios es fiel, y esto es la fe. Si nosotros nos aferramos cada momento, cada instante a que Dios es fiel, y por tanto si Dios es fiel no estoy perdido, entonces entramos en el reposo. Y esto es la fe, porque la fe es confiar en Dios en toda circunstancia, confiar en que es fiel en toda circunstancia, y eso hace que entonces no tengamos miedo, no tengamos pavor de lo que nos pueda pasar. Podemos vivir en el gozo y la paz que sintió Abraham. Escúcheme esto. Podemos vivir en el reposo y la paz que sintió Abraham cuando llevaba a su hijo de la mano para sacrificarlo, para amarrarlo de los pies, amarrarlo de las manos, degollarlo, descuartizarlo y quemarlo. ¿Ustedes creen que Abraham iba en paz? Le dice a sus siervos: espérenme aquí, y yo y el niño subiremos al monte, ¿y qué? Adoraremos y volveremos. Esa es la evidencia de un hombre en paz. Podemos vivir la paz de ese Job que bendijo a Dios cuando perdió todos sus hijos y sus riquezas en un solo día, y en otro día perdió la salud. Podemos vivir esa paz. Perdió todos sus hijos y todo lo que tenía económicamente en un solo día, y claro, le dolió, rasgó sus vestidos en señal de luto, y dice: Jehová dio, Jehová quitó, de todas formas sea su nombre bendito. Podemos experimentar la paz de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. Podemos experimentar la paz de Pablo y Silas cuando habían desgarrado sus carnes a punta de azotes, y entonces estaban atados al cepo, no podían ni siquiera moverse libremente con sus heridas, para tocar sus heridas porque estaban amarrados, y todavía alababan a Dios. Y si mencionamos más ejemplos, hay muchos, hermanos, de hoy, de ayer y de siempre. Podemos experimentar la paz que experimentó mi papá cuando un brujo le dice: déjame a tu hijo, yo te lo trato y te lo entrego sano, y él le dice: prefiero perderlo aquí, saber que lo gano en el cielo, no sea que lo gane aquí y lo pierda allá. Y media hora después nuestro hermano murió. Yo sé que usted puede contar tantas historias también. Podemos experimentar esa paz, hermano. Debemos poner los ojos en las promesas de Dios, no en la dificultad que pasamos en el momento, porque la dificultad es momentánea. ¿Y sabe por qué la dificultad es momentánea? Porque Dios es fiel. Esta semana anterior me decía un joven que les había tocado en familia una vida muy dura, pero también lo observaba con una sonrisa porque Dios le estaba tendiendo la mano, y no quiero echarle al agua para que nadie sepa quién es. Pero es hermoso. Yo le decía a unas personas esta semana: lo más hermoso
de haber estado en el hueco es cuando salimos de él. Lo más hermoso de estar en lo profundo de las dificultades es cuando sentimos que hay victoria. No contaríamos esas bellezas de victorias si no hubiéramos estado en lo profundo del dolor. No contaríamos la felicidad si no hubiésemos conocido el dolor. Número 2, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estoy en Hebreos 4, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es viva, es eficaz y más cortante, y discierne sus intenciones, sus pensamientos. No solamente sus pensamientos, sino sus intenciones. Es que voy a hacer tal cosa porque en el fondo quiero tal cosa. A Dios nunca se lo engaña. Entonces el punto 2 lo vamos a llamar: Dios escudriña nuestra vida a diario. Dios escudriña nuestra vida a diario. No lo hace para ver quién está en rebelión y a ver a quién castiga, sino para cuidar que sus hijos vivan en obediencia. Dios no está esperando a ver a quién castiga. Esa era nuestra mamá la que hacía eso, nuestro papá, nuestra profesora. Hermanos, Dios está escudriñando su vida y mi vida diariamente para estar pendiente de su necesidad, para que conozcamos la necesidad, porque Dios lo conoce todo. Dios no trata a los hombres para darse cuenta quién es su hijo, sino para que el hijo se dé cuenta quién es Dios. Hacemos lo malo pensando que nadie ve, pero Dios sí lo ve. Y su palabra es el medio por el cual el Espíritu Santo nos muestra la maldad con que actuamos. Así que si usted no escudriña la palabra de Dios, usted no va a conocer nunca qué maldad comete. Pero si escudriña la palabra de Dios, entonces el Espíritu le va a hablar y le va a decir: aquí le embarró. Y en la medida que va adquiriendo conocimiento, Dios le va dando más. Siempre y cuando esté creciendo, porque si no está creciendo, no recibe más. Se va a quedar engreído pensando que porque llegó el domingo a la iglesia, ya es salvo. No, Señor. Somos salvos si Cristo pagó, pero somos santos si estamos caminando en la voluntad de Dios. Repito, somos salvos si Cristo pagó, y somos santos si caminamos en su voluntad. Y la única forma de encontrarla es escudriñando su palabra. Muchas veces preguntamos por qué Dios no provee para nuestras peticiones. Le pedimos al Señor X o Y cosa. Pero déjeme que hagamos una reflexión usted y yo. ¿Cómo Dios va a proveer lo que pedimos? Si cuando pedimos, nuestra intención no es dar servicio a Dios. ¿Cómo nos va a proveer si cuando pedimos no estamos pensando en honrar a Dios, sino en tener placer personal, incluso que los demás nos vean cuánto hemos conseguido? ¿Cómo nos va a dar Dios si nos cuida y en vez de pensar en honrarlo estamos pensando en pervertirnos? A Dios no se lo engaña. No podemos dar rienda suelta a nuestro orgullo y pretender que Dios nos patrocine. No podemos hacerlo. Sencillamente esto no lo hace Dios porque no es correcto, y Dios no hace nada incorrecto. Esto es culto pagano, esto es culto carnal, culto a la vanidad, al orgullo, y Dios no está allí. A veces venimos al culto una vez al mes y pensamos que Dios tiene la obligación de suplirnos lo que se nos antoje, porque ya fui al culto una vez al mes. No se sienta mal, ni más faltaba. Me estoy hablando a mí primero, porque le hicimos el favor de venir a su casa. Hermanos, la casa de Dios, que debe estar limpia y santificada,
Primero es su vida. Es nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Esa es la casa que debe estar limpia para el Señor. Cuando eso esté limpio, hermanos, nos va a hacer falta. Vamos a sentir sed de congregarnos. Vamos a sentir gozo de encontrarnos. Vamos a sentirnos bendecidos cuando cantamos, y cuando escudriñamos la palabra nos vamos a sentir edificados. Si nosotros vivimos en santidad, vendremos al lugar donde nos congregamos con amor, alabaremos su nombre, nos alimentaremos de su palabra a diario y mantendremos devoción continua por la oración. No se nos va a dar nada arrodillarnos a decirle al Señor: gracias por este día, gracias por lo que estás haciendo, sin importar que acabamos de perder a alguien que amamos mucho o que se fue, porque el que se va con Dios no lo perdemos, simplemente nos separamos de él o de ella. Esto nos recuerda el deber que tenemos de vivir humillados ante Dios, y entonces disfrutaremos el reposo. La palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando usted se acerca a la palabra, esa palabra le dice en qué estado está, porque el Espíritu Santo obra en esa palabra, y con base en ello Dios nos da o no nos da lo que pedimos, porque lo que pedimos va teñido de sabiduría o de insolencia, depende de nuestro estado espiritual. Dependiendo de nuestro estado de santidad, lo que pedimos es insolente o es santo, porque jamás pediremos algo sin sabiduría si estamos en comunión con Dios, pero jamás pediremos algo sabiamente si no estamos en comunión con Dios. No podemos vivir una vida desordenada toda la semana y entonces el domingo pretender convencer a Dios porque vinimos al culto, porque dimos una ofrenda, porque cantamos bonito, porque le dimos una sonrisa al hermano, porque le dimos limosna a alguien que está en necesidad. No, hermanos, con Dios no se negocia ni se los soborna. Con Dios no se hacen negocios. Esas lágrimas que después derramamos, lágrimas de súplica, de hipocresía, estas no son aceptas. Ahora, la misericordia de Dios es más grande, porque Dios debiera destruirnos y sin embargo no lo hace. Así que es por pura misericordia. Pero si el reposo falta, hermanos, quizás falta santidad. Quizás falta la evidencia de que hemos sido transformados. Él lo escudriña todo y nunca lo podremos engañar. Gálatas 6, 7, 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Note que muchos resultados de nuestras oraciones tienen que ver con la semilla que sembramos. Es decir, sembramos esto, ¿qué cosechamos? Esto. No vamos a cosechar de aquello, cosechamos exactamente de lo que sembramos, y entonces lo que sembramos en oración tiene cosecha de aquello que hemos sembrado. Quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted se esfuerza para sembrar para su espíritu? ¿Se esfuerza en sembrar para su espíritu? ¿O simplemente siembra para la carne? ¿Para qué pedimos? ¿Para qué suplicamos a Dios? ¿Saben una cosa, hermanos? Vivir para la carne es muy fácil. Vivir para la carne es lo más fácil del mundo, hermanos. El que vive para la carne no necesita esforzarse, lo que sí es que paga caro, pero no necesita esforzarse. Paga caro porque el diablo paga mal a quien bien le sirve. Número 3. Los versículos 14 al 16 dicen: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto es la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Semejante a nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no sienta que le estoy juzgando esta mañana, por favor, no es mi intención. ¿Sabe por qué no quiero hacerlo? Porque no tengo autoridad moral para hacerlo. Yo no tengo autoridad moral para juzgarlo a usted. Pero también entiéndame que no está bien hacer una enseñanza que los tenga todos ustedes contentos predicando mentiras. No tiene sentido. Nos engañaríamos usted y yo, y entonces Dios no resulta glorificado, ni ustedes ni yo edificados. Al contrario, cada día más inflamados de orgullo, de arrogancia religiosa. Pero hay una buena noticia. Existe una esperanza. Existe una esperanza para que nuestra situación frente a las demandas de Dios dé un vuelco total. Porque es que las demandas de Dios nos resultan imposibles. Pero eso puede cambiar. Tenemos un sumo sacerdote que ascendió al cielo. Tiene comunicación directa con el juez justo y es nuestro abogado infalible delante de él. ¿No les parece eso hermoso? Tenemos un abogado que es infalible y él está intercediendo por usted y por mí. Intercede por su salvación, pero también intercede por su bendición. Porque él presentó el sacrificio para su salvación e intercedió por mí y por usted, pero también está presentando intercesión por su bendición. Solamente que es necesario que nos alineemos con él, porque si no nos alineamos con él, hermanos, desalineados no vamos a ninguna parte. Cristo, nuestro sumo sacerdote, presentó ese sacrificio para el perdón de pecados, pero también se compadece de nosotros. ¿Y sabe por qué se compadece de nosotros? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Solamente que él venció el pecado, y como venció el pecado, ahora podemos usted y yo también vencer, recibiendo su reposo. Podemos acercarnos confiados a ese trono de gracia, porque es un trono de gracia. El trono de Dios sigue siendo un trono de gracia, es decir, un trono donde el pecador llega y no es desechado. Solamente que Jesús le dijo a una mujer sumamente pecadora: vete y no peques más. Los tronos en la tierra son tronos de juicio, hermanos. Acérquesele al rey, primero no lo dejan arrimar, y segundo, si se le arrima, hay que ver cómo se le arrima. En la antigüedad, si no era el agrado del rey, inmediatamente mataba, así fuera su propia esposa. Pero el trono de Dios, que con mayor razón debe ser un trono de juicio, Él lo ha transformado en un trono de gracia. Debiera ser un trono de dolor para nosotros, porque Él es la justicia en persona, pero es un trono de gracia porque Cristo puso el precio. Es un trono de paz, porque Cristo hizo la paz con nosotros a través de su sacrificio. Jesús hizo el sacrificio de expiación que satisfizo las demandas de Dios, y ahora usted y yo podemos entrar a su presencia. Por eso el velo se rasgó, para que tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Confiamos de que hallamos misericordia y tenemos socorro oportuno antes que sea demasiado tarde. Lo hermoso es que Dios llega a tiempo, no se le hace tarde. La gracia de Dios en Cristo nos devuelve la esperanza de ser hallados aceptos en la presencia del juez justo, que castiga todo pecado, evidente u oculto, pero que no nos castiga porque Cristo pagó por ese pecado. Nos reprende, pero no nos envía al castigo eterno. Acerquémonos, hermanos, a ese trono y hallaremos y alcanzaremos misericordia. Yo quiero preguntarle, ¿acaso quiere hacerlo ahora? Dígale conmigo al Señor, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, yo quiero recibir ese reposo, quiero ser objeto de esa gracia. Perdona mis pecados y dame la bendición de ser restaurado a la comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga.